Bien, y estamos, lo decíamos, ¿no? Ante otro perfil de país distinto, o sea, una forma de gobernar viene otra, lo hablábamos hace un momento también, bueno, mucho cuadro, mucho perfil técnico, hablando de perfiles, poco político, bueno, esto es bueno, malo, Leandro Santoro, gracias No, gracias por por, invitar. por haber venido. Bueno, poca política parece que viene y más técnico, ¿es así? Sí, te decía recién fuera del aire, a mí lo que me preocupa es esta mirada empresarial del Estado. Porque no es un problema de que haya técnicos, sino cuando los que están en distintas áreas de la gestión son CEOs de empresas privadas que tienen intereses particulares y que llegaron a la gestión pública a partir de justamente defender los intereses particulares de sus corporaciones. El CEO de LAN, el CEO de la Shell, el CEO de Monsanto, el CEO del Banco Robert, el CEO del JP Morgan. ¿Viste? Para el Ministerio de la Agricultura, ojalá que no ocurra, pero están hablando del presidente de la sociedad rural. El Estado tiene que arbitrar el interés común, no puede defender el interés particular. Y a esas corporaciones y esos sectores de la economía, los agentes económicos, hay que escucharlo, pero hay que escucharlo conjuntamente con un espacio de concertación con los trabajadores. Y el Estado lo que hace es arbitra un poco el conflicto entre el capital y el trabajo. A veces es un error volcar la administración pública hacia la experiencia corporativa, que son dos dinámicas completamente distintas. Leandro, ¿y cuál va a ser el rol, estimás vos, haciendo un poco de futurismo, el rol de la oposición, digo? Bueno, se va a tener que redefinir qué es la oposición, o sea, yo creo que hay distintos segmentos, una cosa es Massa, otra cosa es el espacio del Frente para la Victoria. Adentro del Frente para la Victoria tenés sectores que son más ideologizados y tenés sectores más pragmáticos. Mucho va a depender de cómo mueve Macri, ahora el que tiene las blancas es él, y yo creo que la agenda de la Argentina se va a definir al compás de las primeras medidas de gobierno en los primeros 120 días de gestión. Esta es una oposición seguramente que, a diferencia de lo que le pasó al gobierno de Cristina, y al gobierno de Alfonsín, donde tuvo un asedio muy fuerte, no solamente de la política, sino de las corporaciones, va a ser una oposición, me parece, más razonable, más de argumentación, más de debate político, y en caso de que el gobierno, esperemos no lo haga, decida ir por un ajuste de shock, seguramente va a haber conflicto social, pero eso es inevitable en cualquier plan de ajuste. Entiendo yo que hay predisposición para dar un debate político acerca de cuál es el futuro de la Argentina y habrá que ver, como te decía recién, cómo mueve Macri. Ujú. Sos una persona joven con ideología. ¿Mm? Viste que hoy pareciera como esta descomposición de partidos políticos mató un poco esa ideología. Digo, dentro de este formato, ¿pensás que puede seguir existiendo el kirchnerismo, lo que existió hasta ahora? Sí, sin lugar a dudas. Es una tribu urbana el kirchnerismo. Ujú. Olvídate. O sea, hay Tribu gente... urbana. Sí, sí, o sea, a mí me sorprendió muchísimo ver... a ver, es un fenómeno cultural, digamos, ver desde adentro del aparato cómo se manejan las cosas. Yo disiento totalmente con la mirada que tenía recién el invitado anterior que tenías acá sentado en esta mesa. La respeto, naturalmente, pero me parece que no entiende cómo funciona el kirchnerismo, no entiende la construcción social que se ha dado eh, este sector de la política en estos últimos 12 años. O sea, a ver, hay chicos que tienen tatuado a Néstor y a Cristina en la piel, ¿viste? Se hacen tatuajes con Néstor, con Cristina, con los dos. Hay una movida cultural muy fuerte vinculada al rock, al fútbol. Hay, me parece, sectores de la intelectualidad que se han, por primera vez en mucho tiempo, comprometido con un partido político, carta abierta. O sea, los intelectuales históricamente han sido outsiders, opinaban desde afuera, como freerider. Acá no, acá los tipos se comprometen, están, opinan, escriben. Me parece que también en el mundo de la cultura, más en general, o sea, el compromiso de los artistas, tipo, viste, que de repente, inclusive muchos de ellos arriesgan su trabajo. Algunos trabajaban en el grupo Clarín, viste, y decidieron decir abiertamente que su posición era favorable al gobierno y tuvieron problemas laborales. Eh, los laburantes, gente que ha visto recomponer sus ingresos en los últimos 12 años, que tienen un nivel de agradecimiento a Cristina. A mí me ha tocado estar en actos con la Presidenta de la Nación y ver la respuesta espontánea de gente común, ¿viste? Y cuando la agarran y la toman como... Hay algo, se ha generado amores y odios, ¿no? Hay un sector de la sociedad que la detesta, que la ve en la televisión y cambia, que se pone mal, y hay un sector de la sociedad que la ama. Entonces, el kirchnerismo seguramente se va a reconfigurar, pero olvídate que va a seguir siendo protagonista. Ujú. O sea, en este sentido decís vos que más que partidario es cultural. O sea, se generó una cultura a lo Sí, largo de estos 12 años. sí, claro. Lo partidario habrá que ver cómo evoluciona.
que ver qué le pasa al Frente para la Victoria, hay que ver qué le pasa al peronismo, hay que ver qué le pasa a los aliados del Frente para la Victoria que no son peronistas, cómo es la convivencia con ese sector kirchnerista peronista y cómo es la relación entre el peronismo tradicional, que está dentro del espacio del Frente para la Victoria, representado por los gobernadores, y el peronismo kirchnerista que excede a la cámpora, que incluye a la cámpora, pero que le excede. Eso es un interrogante. No sé. Yo pienso que esto lo va a oxigenar tanto el radicalismo como el justicialismo, ¿no? Esto de rearmado y esto de otro partido y otro formato. No, yo no lo veo así. Yo veo que acá se reconfiguró el sistema político en bifrentismo, no hay más bipartidismo. Y lamentablemente para mí, que soy de cultura radical, el radicalismo decidió en el marco de la alianza con el PRO representar un sector del arco ideológico, de la centro-derecha. Y me parece que el Frente para la Victoria, habrá que ver cuánto se mantiene unido de todo esto, pero agrupó un montón de sectores que excedían, como te decía yo, recién, digamos, la tradición peronista, pero que entienden, digamos, la organización de la economía, de la sociedad y de la política argentina en función de parámetros más cercanos a la centroizquierda. Y no creo que las identidades tradicionales sean tan determinantes. Yo creo que acá, viste, hay una nueva mirada. O sea, vos le preguntás a un pibe de 25 años, que le pedís que te defina el peronismo, que te defina el radicalismo, y no saben qué decirte. Son significantes vacíos, como diría Laclau. Cada uno le agrega. Leandro, esto. No, es bueno, digo, por los partidos políticos fuertes, ¿no? Que necesitas en un Estado de Derecho. Digo. Yo creo en los partidos políticos. También creo que es bueno. A ver, el radicalismo y el peronismo expresan conflictos del siglo XIX o del siglo XX. Sí, el peronismo del siglo XX, el radicalismo expresa un conflicto del siglo XIX. Digamos, hoy los conflictos son distintos. O sea, me parece que lo que divide el arco político, lo que divide las posiciones, no es no sé, la causa contra el régimen o el campo versus la industria. Son temas más complejos. Están presentes esos clivajes antiguos en los nuevos clivajes, pero no podés explicar hoy la política argentina en función de esa distancia o de esa diferencia. Y creo que la discusión va a pasar más. A ver, yo creo en las ideas y creo además que lo económico determina, lo material y lo económico determinan lo social y lo político. Entonces creo que la discusión acerca de la distribución del ingreso, no solamente en términos de la intensidad, sino también en términos de cómo se consigue, va a definir una mirada distinta. Es una derecha más inteligente esta, es una derecha que incluye dimensiones de la izquierda, la discusión política me parece que va a ser más sofisticada, no va a ser tan gruesa como muchos aspiran. O sea, yo no creo que Macri tenga actitudes como la del menemismo, creo que va a incluir en su discurso y en su gestión de gobierno aristas que para nosotros eran propias de la izquierda, como la valoración de la política o la valoración de lo público, pero el debate va a seguir siendo ideológico. El cuadro internacional, ¿cómo lo ves? Hay un factor importante en todo esto, ¿no? Que ya lo sufrimos en 2 oportunidades, que es el terrorismo internacional, ¿no? Que poco se dijo acá. O sea, tanto los 2 candidatos, diríamos, Scioli y Macri, poco hablaron de lo que es el riesgo internacional que hay, ¿no? Lo que pasa es que, gracias a Dios, América Latina es una región de paz y Argentina es un país de paz, y más allá de los 2 atentados terroristas que nos tocó vivir, que todavía no está claro cuál fue la motivación que tuvieron, lo cierto es que en general Argentina se mantuvo al margen del conflicto, digamos, del que divide hoy, digamos, las aguas internacionales en función del terrorismo o del extremismo islámico. Sí creo que hay que mirar la región, que es muy importante acá. A mí lo que me preocupa es lo comercial, básicamente. O sea, bueno, a ver, más Mercosur o Tratado de Libre Comercio con el Pacífico. Esa es una pregunta. China, ¿cuál es la relación de América Latina y de Argentina en particular? Perdóname. Con los BRICS, con China, con la India, con los países del este asiático. ¿Qué va a pasar con eso? Hay alineamiento nuevamente con los Estados Unidos, se buscan vínculos estratégicos con Rusia y con China. Me parece que pasa por ahí la discusión y obviamente creo que, como te decía también recién, depende de cómo mueva Macri. El tema internacional. Bien, un desafío que vos ves de acá próximo, en el corto plazo. Mira, yo creo que la Argentina tiene al menos 4 situaciones que resolver rápidamente. Primero, tipo de cambio. Me parece que es el desafío más importante, cómo se consigue un tipo de cambio que les permita a las economías regionales recuperar competitividad, pero que al mismo tiempo, digamos, no afecte el conjunto, no genere inflación básicamente y no retraiga el consumo. Segundo, administración del comercio exterior. El 31 de diciembre, a partir de un fallo de la OMC, la Argentina tiene que resolver o modificar la forma de administrar el comercio exterior, porque caen las de Jai, no sé si tratarán el tema acá o estás al tanto, pero están obligados a repensar de qué manera se regulan las exportaciones y las importaciones, y es un tema clave
del cual depende nada más y nada menos que el empleo en la Argentina. Tercer punto, déficit fiscal. O sea, nosotros hicimos, y yo me siento parte a pesar de que no me considero kirchnerista, yo adhiero al proyecto desde mi identidad radical y alfonsinista más que nada, pero entiendo que se hizo política contracíclica para bancar lo que fue, digamos, la retracción de la demanda mundial y una crisis internacional muy importante, que generó naturalmente un déficit fiscal que este gobierno nuevo, seguramente por tener una mirada más monetarista, va a tener que resolver, y ahí está asociado el problema de los subsidios. Es un tema importante, gradualismo, shock, si hay distribución equitativa o no. Y el último punto creo que tiene que ver esencialmente con el perfil industrial, digamos, si la Argentina consigue imponer en el mundo, digamos, insertarse en la división internacional del trabajo y de la producción de manera autónoma, lo hace de manera subordinada, vendiendo materias primas y a partir de una economía extractivista. Esos son los 4 desafíos. Lo hablo siempre con distintos sectores, ¿no? Y pienso, yo sumo otro punto, siempre lo sumo, que nos debemos, desde hace muchos años, muy prometido, desde lo discursivo digo, ¿no? Que es una profunda reforma fiscal también, ¿no? Clave. Agregaría un punto más, además, pensando en endeudamiento. A mí me parece muy importante ver y estratégico cuál es el tipo de negociación que va a llevar adelante este gobierno con los buitres y de qué manera piensa recomponer reservas. Una cosa es acuerdos bilaterales con países, otra cosa es ir al fondo y aceptar condiciones. Y lo que decís vos es la clave. A ver, el Estado argentino, los Estados tienen 2 herramientas, digamos, para redistribuir la riqueza y para generar bienestar. Uno es la matriz impositiva y otro es el presupuesto nacional. Cómo se junta la plata y cómo se gasta. Eso determina cómo se redistribuye la torta y es materia pendiente en la Argentina una reforma fiscal progresiva que genere más igualdad. Gracias, Leandro Santoro. Como siempre, un placer. Pausa.